Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente poder saludarles a través de este medio. Espero estén ahí en su casita tranquilos, echándose un cafecito con un panecito, con toda la tranquilidad del mundo, confiando siempre en el Señor, porque Él tiene cuidado de sus hijos, tiene cuidado de su iglesia, y usted sabe que en la iglesia pues somos cada uno de nosotros, que la formamos, somos piedras vivas, diría el apóstol Pedro, somos piedras vivas que edificamos una casa espiritual ordenada a un sacerdocio santo. Entonces, somos hijos de Dios, no debemos por qué temer, debemos estar siempre, hermanos, confiados en el Señor. Y bueno, pues bienvenidos a través de este medio. Vamos a continuar con la serie que comenzamos hace 8 días, la salvación. El jueves pasado vimos el tema del nuevo nacimiento, donde Dios por su misericordia, por su amor, nos hace nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y nos hace nacer para una vida nueva, una vida en la cual nuestros miembros ya no sirvan más al pecado, sino que sirvamos ahora a Dios. Y vamos a ver el segundo tema de esta serie. Este segundo tema es la justificación. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 21 al 28. Entonces ahí si tiene su Biblia y me puede seguir ahí. Romanos 3, 21 al 28. Bueno, dice la palabra de esta manera. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hermanos, vamos a analizar estos versículos que hemos leído. Si usted puso atención, hay 3 palabras que tenemos que analizar, que forman parte de lo que estamos tratando, la justificación. Una palabra es justicia o justificados. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Otra palabra es propiciación. La otra palabra es redención. Vamos a analizar estos conceptos, mis hermanos, pero vamos a poner esta enseñanza en las manos de Dios para que
Él nos ilumine, Él nos dé la capacidad de discernir y entender su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a entenderla por medio de tu Espíritu Santo, que sea en nosotros para que nos dirija, Señor. Nos dé la capacidad de poder discernir tu palabra y entenderla, Señor. Y sobre todo, para ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Te alabamos, te damos gloria, honra, porque tú eres el Señor, tú eres Dios Todopoderoso, Señor. Tú nos has creado, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre, y por eso te honramos y te damos toda la gloria a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a analizar estos textos, pero déjeme contarle una historia. Un caso, como dirían algunos, un caso hipotético. Vamos a suponer que hay un hombre, una persona que está dentro de los que nosotros a veces decimos, pues son buenas personas. Es un hombre intachable, un buen ciudadano, paga sus impuestos, cumple su trabajo, es buen padre de familia, buen esposo, etc. Él cumple todas los requerimientos para ser calificado a nivel humano como una buena persona. Pero sucede que un día sale él con su familia de su casa y entra otro hombre por necesidad o por lo que sea, pero entra a su casa a robar. Fuerzan la puerta, rompen los vidrios, hacen un desorden ahí, saquean, se van. Se va este hombre que entró a robar. En cuanto llega la familia, este hombre dueño de la casa, pues ve la situación que pasó ahí. Y él denuncia el caso a las autoridades, como debe de ser. Pero aparte, por su propia cuenta, él decide buscar a esta persona, investigar quién fue el que entró a su casa a robar. Y bueno, haciendo sus investigaciones, descubre quién fue la persona que entró a su casa a robar. Y él, lleno de ira, lleno de resentimiento, de coraje tal vez, porque pues le robaron lo que con tantos esfuerzos hizo, él decide buscar a esta persona. Y cuando lo encuentra, pues lleno de todo esto, él lleva un arma, saca el arma, le da un balazo, lo mata. Bueno, esta persona, aunque sea un ladrón, pues su familia, la familia de este ladrón, también demanda justicia, al igual que las autoridades. Entonces, toman preso a este señor que mató al ladrón, lo llevan a la cárcel y él tiene que enfrentar un juicio por homicidio. Independientemente si el otro enfrentó un juicio por robo, ya no tuvo oportunidad porque lo mataron. Entonces, este hombre, buena persona, enfrenta este juicio. Se desahogan todas las pruebas, los testigos, todo. Y resulta que el jurado determina que es culpable y que es merecedor de una sentencia para que pase un tiempo en la cárcel. Pero el juez que está a cargo, revisa la vida de este hombre y se da cuenta que es una buena persona, así entre comillas, por todas las características que ya habíamos visto. Y al ver esto, el juez dice, bueno, como este es hombre bueno, buen ciudadano, todo lo que ya dijimos, el juez decide declararlo inocente y dejarlo en libertad. La pregunta es, ¿se hizo justicia de acuerdo a la ley?
Obviamente ustedes no me pueden responder ahorita de alguna manera directa, pero la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la ley demanda un pago por el delito cometido. Entonces este hombre, y más si el jurado lo determinó culpable, pues tendría que ir a la cárcel. Pero el buen juez dictaminó que no y le dio su libertad. Entonces quedamos en que no se hizo justicia. Bueno, tenga esto ahí en su pensamiento. Y vamos a leer otro texto de las Escrituras, si puede abrir ahí su Biblia en Santiago capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 8 al 11. Santiago 2, 8 al 11. Dice la palabra de esta manera: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Yo creo que es claro la historia que les conté en relación a esta palabra. Cualquier persona, usted, yo, quien sea, con un solo delito que hayamos cometido, la ley demanda un pago y tenemos que pagarlo porque somos transgresores de la ley. Y como leímos ahí en Santiago, si no matamos o si no cometemos adulterio, o si no guardamos o guardamos la mayoría de los mandamientos pero fallamos uno, somos transgresores de la ley. Somos pecadores, mis hermanos. Y si somos pecadores, somos culpables. Y tenemos que pagar un precio. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Pero también dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, mis hermanos. Dice la palabra que hemos sido justificados por la fe en Jesús. ¿Pero qué significa ser justificados? Bueno, ser justificados significa ser declarados justos, inocentes de toda culpa, y que somos libres, o Dios nos ha puesto en libertad porque hemos sido justificados. Pero ¿cómo fuimos justificados? Si somos culpables y la ley dictamina que tenemos que pagar el precio, y en este caso de nosotros, la paga del pecado es la muerte, somos acreedores a ese precio, a pagar con la muerte. Pero ¿por qué dice la Biblia o la palabra que acabamos de leer que somos justificados por la fe en Jesús? Ciertamente, hermanos, todo pecado merece la muerte. ¿Pero cuál muerte? ¿Usted cree que es la muerte física? No, la palabra no se refiere a la muerte física. Se refiere a la muerte eterna. Y créame, nunca nos alcanzaría ni el tiempo, ni el dinero. Toda una vida no nos alcanzaría para pagar el precio de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo fuimos declarados justos? Aquí sucede algo, y algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, y es relativo a la salvación. Ciertamente, Dios nos regeneró para una vida nueva, o sea, nos hizo nacer de nuevo, como vimos en el tema anterior. Pero ahora, no solo eso, sino que también nos justifica.
¿De qué manera? Una manera muy, muy grande. Por eso, en lo que leímos en el tema anterior, en Hebreos, que decía que la salvación es una salvación muy grande. ¿Cómo fuimos justificados? ¿Quién pagó el precio de todos nuestros pecados? Si toda una vida a nosotros no nos alcanzaría. Lo pagó Jesús. Él viniendo, tomando nuestra condición de hombres, o sea, se rebajó a nuestro nivel, como diría ahí Filipenses en el capítulo 2, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De manera que Él, con su obediencia, aceptando la muerte, Él mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego, pagando ese precio, o sea, su propia vida, derramando su propia sangre. Pagó el precio de nuestros pecados. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ya les dije, nosotros nunca podríamos pagar el precio. Y mucho menos con obras como mucha gente tiene la idea. Yo creo que usted lo ha escuchado en alguna ocasión. Yo lo he escuchado muchas veces. Y sobre todo en estos tiempos, ¿verdad?, que se acerca Semana Santa, que ya es creo que la próxima semana. No sé cómo vaya a estar este año, ¿verdad?, pero cada año la gran mayoría de la gente que dice que cree en Dios, en Semana Santa anda ofreciendo cualquier tipo de sacrificios, supuestamente para agradar a Dios. Y yo les he preguntado a algunos, oye, ¿por qué haces este tipo de sacrificios? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué pretendes? Fíjense la respuesta. Hago esto para expiar mis pecados. Hermanos, nosotros no tenemos que hacer ninguna clase, ningún tipo de sacrificio para expiar nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron expiados. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en ese sacrificio que Jesús hizo. Entregó su vida, derramó su sangre y resucitó para darnos nueva vida. Hemos sido justificados por la fe, o sea, por creer en ese sacrificio de expiación por nuestros pecados. Hemos sido justificados, hermanos. Hemos sido puestos en libertad. Les digo, todo esto que nosotros hemos podido recibir, o sea, la salvación, que es de lo que estamos hablando, es gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos lava, nos limpia, nos purifica de todo pecado con su sangre que derramó ahí en la cruz del Calvario. Como dice la Escritura, por ejemplo, ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5, 21 dice la palabra, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, la justicia de Dios fue satisfecha. ¿Cómo? A través del Señor Jesús. En 2 Corintios 6, versículo 1 y 2 dice también, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, es tiempo aceptable, te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Leímos en el versículo 24 del texto inicial, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí aparece esta otra palabra, mis hermanos, redención. ¿Cómo fuimos justificados?
por el sacrificio de Jesús, porque Él satisfizo la justicia que Dios demandaba. Él pagó el precio. Dice aquí que por la redención o mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa redención? ¿O qué significa que somos redimidos? Redención, en pocas palabras, significa pagar el precio, ser comprados mediante un pago. No sé si usted sepa, espero que sí, y si no, pues hoy lo sabemos todos. En tiempos de la esclavitud, en aquellos tiempos donde existían hombres potentados, acaudalados en dinero, que tenían propiedades, en sus propiedades también tenían esclavos, hombres que les pertenecían, hombres que ellos habían comprado para realizar las labores de su casa o trabajos, qué sé yo, pero eran sus esclavos y el esclavo no tenía voz. Ahí no importaba lo que el esclavo decía, su voluntad tenía que estar sometida a su amo. Pero había esclavos que querían ser libres y solo había dos formas de obtener la libertad. Una, que el mismo esclavo pagara el precio de su libertad. Otra es que alguien que fuera movido a misericordia por ese esclavo decidiera comprarlo y pagar el precio, pero no comprarlo para que siga siendo esclavo, sino comprarlo para darle su libertad. Esas eran las dos únicas formas de que pudiera obtener la libertad un esclavo. Hermanos, los esclavos no tenían ninguna posibilidad. Todo lo que ellos poseían no les alcanzaba para pagar el precio que se requería para que fueran libres. No se podía. Ellos no podían, no tenían las posibilidades. De la misma manera que nosotros, mis hermanos, no tenemos la posibilidad de pagar por nuestros pecados. Entonces, ¿qué sucedía? Que necesariamente tenía que venir otra persona, movido a misericordia, para que pagara el precio. Y hubo quienes sí pagaron el precio por algunos esclavos y les dieron su libertad. Y fueron libres. Eso es redención. Eso significa ser redimidos. Mis hermanos, nosotros también éramos esclavos. Pero éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Y todo lo que teníamos, nuestra propia vida, no alcanzaba para pagar el precio. Pero llegó el tiempo de la redención, el tiempo de la liberación, el tiempo, mis hermanos, de la salvación. ¿Y cómo fue esto? Bueno, el Hijo de Dios fue hecho carne para que como hombre sin pecado, como leímos en los textos anteriores, pudiera pagar el precio del pecado. Tal vez esto les parezca algo redundante, pero tenemos que mencionarlo, mis hermanos. El precio que pagó Jesús fue entregar su propia vida, derramar hasta la última gota de su sangre. ¿Para qué? Para que fuéramos redimidos. ¿Se da cuenta? Fuimos regenerados, o sea, nos hizo nacer de nuevo. Fuimos justificados por fe, creyendo en el sacrificio. Fuimos redimidos. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Leímos ahí en el versículo 25 del texto inicial. Quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios pasó por alto nuestros pecados, no porque nosotros hayamos hecho algo,
No porque los sacrificios que supuestamente nosotros queremos hacer para expiar nuestros pecados tengan alguna validez. No, mis hermanos. No tienen ninguna validez, no tienen ningún valor comparado con lo que debíamos. Entonces Dios, movido a misericordia, como aquel hombre movido a misericordia que pagó el precio de un esclavo para que fuera libre, Dios como Padre, movido a misericordia, envió a su Hijo para que nosotros fuéramos libres. ¿Cómo? Siendo redimidos, obviamente. Pero aquí encontramos, mis hermanos, otra palabra que tal vez no hayamos meditado o no habíamos pensado. Yo espero que sí, pero si no, bueno, vamos a verlo. Y si ya lo habíamos meditado, pues vamos a recordarlo, mis hermanos. Leíamos, les digo, en el versículo 25 del texto inicial, a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe, de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí encontramos como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué es propiciación, mis hermanos? ¿Qué significa esto? Me di ahí un poquito a la tarea de buscar una definición en el diccionario y encontré esto. Propiciación dice que en el diccionario castellano es una acción agradable a Dios con la que se le mueve a piedad y misericordia. Otro significado de propiciación en el diccionario es también sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. ¿Se acuerdan de aquella historia que Jesús contó donde dos hombres subieron al templo a orar? Uno era un fariseo y otro era un samaritano. El fariseo, dice la Biblia ahí, que oraba consigo mismo, sacando a relucir ahí sus virtudes, que él era cumplidor de la ley y que por eso merecía que Dios lo escuchara. Pero el samaritano, el que estaba ya al final, en las bancas de al último, dice que no se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza y solo se daba golpes en el pecho y diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio. ¿Qué estaba pidiendo? Estaba pidiendo la misericordia de Dios. Si Dios puso a Cristo Jesús como propiciación para que nosotros obtuviéramos esta salvación, esta redención, esta justificación, ¿qué significa esto? Miren, mis hermanos, vamos a leer ahí en Isaías, el libro del profeta Isaías, versículo 53, versículo 5. Créame que en el momento en que yo estuve preparando el tema y me encontré con este versículo, casi me voy de espaldas, mis hermanos. Porque yo no había, le confieso, hasta la fecha no había entendido exactamente qué significaba esta palabra. Pero vamos a leerla. Isaías 53, 5. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué tiene que ver este versículo con la propiciación? Casi nada, mis hermanos. Dice aquí la palabra: él fue herido por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre él.
y por su llaga fuimos sanados. Habíamos leído ahí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 que el que no conoció pecado, por nosotros Dios, el Padre, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué significa esto, mis hermanos? Siendo que nosotros somos los culpables, los merecedores del castigo, por el amor y la misericordia de Dios, Jesús ocupó nuestro lugar. ¿Qué merecíamos o qué merecemos nosotros por nuestros pecados? La muerte. ¿Pero cuál muerte? La muerte eterna, o sea, la condenación eterna. Nosotros somos los que merecemos eso. Pero, por la misericordia de Dios, Jesús pagó el precio. O sea, imagínense, la ira, la Biblia habla de la ira de Dios. La ira de Dios debía de ser descargada sobre nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que ser heridos por nuestras rebeliones. Nosotros somos los que merecemos el castigo. Pero el que no era culpable, el que no tenía nada que ver con nuestros pecados, ocupó su lugar, ocupó mi lugar. Y la ira de Dios fue descargada sobre él. Imagínense, haga memoria, imagínense las escenas de cuando el Evangelio narra el sacrificio de Jesús. Medite un poquito en eso, desde cuando Judas lo entregó. ¿Cómo lo entregó? Dándole un beso. Después fue llevado a varias autoridades para que lo juzgaran. Finalmente lo condenaron. Y los eruditos, los conocedores de las leyes dicen que fue un juicio totalmente injusto. Pero Dios tenía un propósito: salvarnos. Ese era el propósito de Dios. Pero él, que no merecía nada, recibió lo peor, mis hermanos, lo peor. Por eso dice Isaías: el herido fue por nuestras rebeliones y el castigo fue sobre él. O sea, la ira de Dios fue descargada sobre él cuando debería de ser descargada sobre nosotros. ¿Cómo? A través de la condenación eterna. Pero no fue así. No fue así. Dios, movido a misericordia, entregó lo más amado que tenía, lo más santo, su Hijo Jesús. La ira de Dios sobre él. Cuando veamos el siguiente tema, que vamos a hablar de la adopción como hijos de Dios, hablaremos un poquito más de esto. Pero imagínense, la ira de Dios sobre su propio Hijo. ¿Para qué? Para que usted y yo fuéramos libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. Por eso le decía en el tema pasado, si realmente Dios nos ha hecho nacer de nuevo, hemos sido regenerados como hijos, entonces nosotros, los mandamientos, los preceptos de Dios, no nos tienen que pesar. Dijo el apóstol Juan, ahí en su primera carta: los mandamientos del Señor no nos son gravosos. Porque al igual Dios, en cada tentación, en cada posibilidad de pecar, Dios nos pone ahí la manera de cómo salir de eso. Y si no salimos, mis hermanos, es porque simple y sencillamente no queremos.
Pero Dios ha puesto en nosotros la capacidad. ¿Cómo? Dándonos la naturaleza de hijos de Dios, una nueva naturaleza. Decíamos en el tema pasado, para que ya en la nueva naturaleza, nacidos de nuevo, ya no, nuestros miembros no sirvieran más al pecado, sino que sirvieran a Dios. Bueno, si está meditando en el sacrificio de Jesús, en todo lo que Él tuvo que pasar, le digo, desde que Judas lo entregó hasta que fue clavado en la cruz, cuando murió, cuando dijo esas últimas palabras, si usted las conoce y las mencionamos también el jueves pasado, consumado es. Si leemos esa narración, no tenemos tiempo de hacerlo ahorita, pero si leyéramos esa narración, o las narraciones del Evangelio, cuando Jesús murió, ahí en la Escritura usted va a encontrar que cuando Jesús expiró o entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó. ¿Qué era el velo del templo? Bueno, en el tabernáculo que construyó Moisés, cuando Dios le dio instrucciones para que construyera el tabernáculo, como lo construyeron en el desierto, eran tiendas. Tenía el diseño, pero eran como tiendas. Eran telas, pues. Y dentro del diseño del tabernáculo había el lugar que se conoce como el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza y estaba la presencia viva de Dios ahí. Pero Dios, dentro de las instrucciones que le dio Moisés, le dijo que pusiera un velo. Y el velo impedía que cualquier persona entrara al lugar santísimo. Entonces el velo era el que impedía la entrada al lugar santísimo. Posteriormente, cuando se construyó ya el templo, el tabernáculo como templo, ya no en el desierto, sino hecho de material, de igual manera, para entrar al lugar santísimo, se puso el velo, pero el velo ya no era de tela, era un muro que impedía la entrada ahí al lugar santísimo. Pero cuando Cristo Jesús murió, expiró, entregó el Espíritu, dice la Biblia que el velo se rasgó. ¿Qué significa esto? A veces no encuentro la manera cómo poderlo explicar. Pero bueno, aquí tengo mi botellita de agua. Voy a tratar de ilustrarlo de esta manera. Tal vez sea una comparación burda, pero voy a tratar de hacerlo así. Es una botellita. Vamos a suponer que es el cuerpo de Cristo, que es Jesús hombre, y que Él era limpio, puro, sin mancha. Pero como Él pagó el precio de nuestros pecados, tenía que cargar con todos nuestros pecados. Entonces vamos a suponer que llenamos la botella o el cuerpo de Cristo de pecado y lo tapamos. Contiene todos nuestros pecados. Y como Dios detesta el pecado, su ira, como dijo Isaías, fue sobre Él. Fue el herido por nuestras rebeliones. Y este cuerpo lleno de pecado de un hombre que no era pecador fue destruido, fue muerto, fue molido. Y ahí fueron destruidos nuestros pecados. Dios quitó nuestros pecados. Por eso Juan, cuando vio venir a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios, el que quita. No el que cubre, el que tapa, no, el que quita el pecado del mundo. De manera que el cuerpo físico, el cuerpo humano y la sangre humana
de Jesús fueron destruidos, mis hermanos, porque cargaban con nuestros pecados. Entonces, ¿cómo fue destruido? El velo del templo también representaba el pecado y al mismo tiempo el cuerpo de Cristo. Si leyéramos nosotros en la carta a los Hebreos, habla y dice que a Jesús para eso le fue dado un cuerpo, para que en él fueran destruidos nuestros pecados. De manera, mis hermanos, que el cuerpo y la sangre de Cristo en la actualidad ya no existen. Es historia. Dios envió a su Hijo en carne, se hizo carne para cumplir un propósito. Y ese propósito, mis hermanos, ya se cumplió. Ya fue Él molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, de manera que ya no existe. En días pasados escuché a unos hombres ahí hablando de la resurrección de Cristo. Créanme que cuando veo estas cosas me doy cuenta, y yo creo que usted también tiene que darse cuenta, de que hay un analfabetismo bíblico. Mucha gente que no conoce las Escrituras y que sin embargo se dan de que las conocen. Vi estos dos hombres ahí, no les digo quiénes eran ni qué eran, pero imagínense usted, eran dos hombres que estaban hablando de la resurrección de Cristo y estaban diciendo, imagínense, que Jesús volvió a resucitar con su mismo cuerpo humano y era humano y sangre otra vez. La Biblia dice cosas totalmente diferentes. Él resucitó con un cuerpo glorificado. La palabra de Dios dice que lo incorruptible no puede heredar el reino de Dios. Carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Pero Jesús iba a volver al Padre. ¿Y cómo iba a volver? ¿Como hombre? No, mis hermanos, no. Si usted recuerda en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, la oración de Jesús, todo el capítulo 17 es una oración de Jesús al Padre. Si usted recuerda, ahí unas de las palabras que que Jesús le dijo al Padre fueron estas: devuélveme la gloria que yo tenía antes de venir aquí. Jesús iba a recuperar su gloria, iba a ser glorificado como Dios, ya no como hombre. Por eso no me cabe en la cabeza, espero que no se sientan agredidos algunos con esto que voy a decir. ¿Cómo es posible que sigan creyendo que un pedazo de pan y un sorbo de vino se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesús, si eso ya no existe? Esa es historia, mis hermanos. Jesús fue hombre, fue hecho hombre, pero ya no es. Le repito, el cuerpo y la sangre de Jesús, o sea, Jesús hombre, fue hecho de esta manera para cumplir con un propósito. El propósito ya se cumplió. ¿Cuál es? La salvación. Por eso nos redimió. Por eso dice Isaías, herido fue por nuestras rebeliones, reitero. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por eso no existe eso de que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. No pueden convertirse en algo que ya no existe, mis hermanos. Y déjeme decirle algo más. Vamos a suponer nada más, que Cristo realmente haya resucitado en su cuerpo humano y en su sangre humana. Que se haya resucitado de esa manera. Y que el pan y el vino se convierten en su cuerpo y en su sangre.
¿Cuál era el propósito del cuerpo y la sangre de Cristo? Bueno, cargar con nuestros pecados, que nuestros pecados fueran destruidos en Él. Pero como no fue destruido, resucitó en carne nuevamente, y el pan y el vino se convierten en su cuerpo y en su sangre. Hermano, póngase a pensar un poquito, ¿qué estaríamos comiendo si así fuera? Estuviéramos comiendo pecado. Pero no es así. No es así. Demos gloria a Dios que nos da el entendimiento, el discernimiento, ¿sí?, para entender las Escrituras y saber que Cristo fue puesto como propiciación. O sea, fue puesto para aplacar la ira de Dios y Él pagar el precio de algo que Él no debía. Les voy a contar una historia que le oí al pastor Chuy Olivares hace un tiempecillo. Se los voy a contar igual para no desvirtuarlo. Hablando él acerca de la redención, de la salvación. Él puso un ejemplo y dijo, imagínense que usted va a un restaurante y se le olvidó la billetera y usted no se dio cuenta. No traía ni la tarjeta de crédito, ni traía dinero en efectivo, ni nada. Pero usted no se dio cuenta y pidió ahí una suculenta comida, le sirvieron, llevaba a varias personas con usted, lo invitaron, los invitó y comieron muy a gusto. Y al final de cuentas, cuando pide la cuenta, se la llevan y se da cuenta que no trae con qué pagar. Entonces él empieza a buscarse y empieza a inquietarse porque se da cuenta que no trae con qué pagar. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, lo más normal, lo más lógico es que cuando sucede esto, el dueño del restaurante o el encargado ahí llame a la policía para que se lo lleven a la cárcel a usted por haber comido sin tener con qué pagar. Pero que estando otro hombre ahí cerca de esa mesa, escuchó y le habló al mesero. Y el mesero fue, ahí cruzó unas palabras y luego regresó. Y le dijo a este hombre, no se preocupe por la cuenta. Su cuenta ya está saldada. Se puede ir. Dice, ah, caray, pero pues yo no he pagado nada. No, usted no pagó nada, pero mire, aquel señor de aquella mesa pagó su cuenta, de manera que usted ya no debe nada. Se puede ir. Bueno, parece otra comparación muy burda, ¿verdad? Pero fue exactamente lo que pasó con nosotros. No teníamos con qué pagar. Pero alguien, movido a misericordia, dijo, yo pago el precio. Y ese fue Jesús. Imagínense, reitero, la ira de Dios descargada sobre su propio Hijo. A causa de esto también he entendido, mis hermanos, una de las palabras que Jesús dijo ahí, ya estando clavado en la cruz, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46, dice la palabra de Dios de esta manera. Mateo 27, 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús exclamó o clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué pasó ahí? En alguna ocasión me preguntaron, oye, al respecto de este versículo, ¿tú crees que realmente Dios desamparó a Jesús? Y mi respuesta así inmediata fue, no lo creo. Porque cómo Dios, el Padre, iba a abandonar, a desamparar a su Hijo en una situación tan deplorable.
Y me dijeron, pues fíjate que sí lo hizo. Y yo no entendía por qué, hasta ahora, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba cargando todos nuestros pecados. Y Dios detesta el pecado. Y por eso volteó su rostro. Y fue cuando Jesús exclamó de esta manera: Elí, Elí, lama sabactani. Hermanos, nuestra salvación, nuestra redención, nuestra justificación fue a causa de pagar un precio muy alto, mucho, muy alto. De manera que ahora somos libres. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. No, ahora nos podemos llamar sus hijos. De eso hablaremos el próximo jueves, de cómo fuimos hechos hijos de Dios, o cómo podemos ahora llamarnos hijos de Dios. Es algo tan grande, tan maravilloso, que créame, a veces no cabe en mi cabeza el hecho de pensar cómo Dios pudo hacer tal cosa. Por eso el apóstol Juan, ahí en el Evangelio, en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 6, menciona las palabras que Jesús dijo. Como el amor de Dios no se puede medir, es inconmensurable, es infinito. Por eso están escritas estas palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, una manera que no se puede medir, mis hermanos. Nosotros debemos de meditar en esto y darnos cuenta realmente qué fue lo que sucedió, en eso que debemos de creer, en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Para terminar, mis hermanos, quiero leer un último texto, Romanos capítulo 8. Si tiene su Biblia ahí en Romanos capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta, mis hermanos? La carne, el cuerpo de Cristo, fue molido, fue destruido, y en él nuestros pecados. Así es de que nosotros ahora tenemos que andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa esto? Que tenemos que vivir una vida como verdaderos hijos de Dios, una vida en santidad, y la palabra lo demanda. Sed santos, porque vuestro Padre es santo. La palabra también demanda: sed perfectos, porque vuestro Padre es perfecto. Es exigente. La gracia de Dios es exigente. Está por encima de la ley, mis hermanos. Por eso tenemos que pensar en esto, meditar en esto y realmente luchar contra el pecado y vivir una vida de santidad. No va a ser fácil, no es sencillo. Por eso tenemos que ejercer una lucha todos los días, siempre buscando la voluntad de Dios, siempre buscando agradarle
a Él y no agradarnos a nosotros mismos, ni agradar a nadie más. A nadie más, solo a Dios. Espero este mensaje le motive y sobre todo en este tiempo que debemos de consagrar nuestras vidas a Dios, viviendo una vida de santidad y confiando en Él, suceda lo que suceda. Porque también en lo que leímos ahí en Isaías, donde dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis hermanos, yo entiendo aquí por lo que hemos visto que no se refiere a las enfermedades como la que estamos viviendo ahora, ni a otra enfermedad de cualquier tipo. Por su llaga nosotros fuimos curados. ¿De qué? De nuestros pecados, mis hermanos. Escuchaba en estos días también otro de esos predicadores de la prosperidad y que siempre andan pensando nada más en el dinero, diciendo que por eso podemos declarar sanidad, porque nuestras enfermedades ya Jesús las llevó en el sacrificio, ya por su llaga fuimos curados. Entonces nosotros ya tenemos la sanidad, por eso ahora nosotros nada más tenemos que declararla. Imagínense. No, esto no significa eso. No significa que porque creemos en Jesús no nos vamos a enfermar. Si está en su voluntad, es porque Él tiene un propósito y se va a cumplir. Pero precisamente porque conocemos los propósitos de Dios y sus promesas, nosotros confiamos en Él. Amén. Espero que usted ahí en su casa haya dicho amén. Entonces, Jesús llevó nuestro castigo. Él fue puesto como propiciación para que nosotros fuéramos libres, ya no fuésemos más esclavos del pecado. Espero este mensaje le sirva, le ayude, sobre todo le digo en este tiempo, y podamos vivir con paz, con tranquilidad, sin temor, porque nos decía nuestro pastor Víctor, el amor echa fuera el temor. Y por ahí en el nuevo grupo que nuestro pastor formó de la iglesia, pues nos enviaron ahí un mensaje del pastor Salvador Pardo. Créanme que está increíble ese mensaje. Si no lo ha visto, se lo recomiendo para que crezcamos en fe y en confianza en nuestro Dios. Él tiene el control de todo, de todas las cosas, incluso de este momento tan difícil que estamos viviendo. Amén. Les bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús y les doy las gracias por estar al pendiente recibiendo estos mensajes. No me queda más que decirles, sino mandarles un fuerte abrazo, un saludo de parte de mi esposa, de mis hijos, de toda mi familia. Dios les bendiga. Buenas noches. Que descansen.